empiecen a tributar y empiecen a mostrarse como realmente son. Hoy dice que tienen que entregárselas, pero mírese usted terminó de ser el representante legal de su iglesia y se la pasó a su esposa, y así van a pasársela a sus hijos, y así van amasando muchas fortunas, muchas iglesias. En la reforma tributaria del gobierno de Petro, hay entre los legisladores quienes creen que es momento de considerar poner a pagar impuestos a las iglesias. Por lo que la representante a la Cámara, Catherine Miranda, afirmó que en un estado laico como Colombia es necesario tener esa idea en consideración. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos. Hoy son empresas electorales que se lucran de incautos. En la reforma tributaria nos vemos. Por lo que la senadora María Fernanda Cabal dijo que los regímenes socialistas están acostumbrados a perseguir a la iglesia. La iglesia es perseguida en los regímenes socialistas y empiezan difamando su función para justificarlo. ¿Empresas electorales que se lucran de incautos también van a prohibir la libertad de culto? En respuesta a Cabal, la representante citó un versículo de la Biblia. Ay, señora, recójase. Bien dice Mateo 22:21, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos una Biblia socialista. Sin embargo, aún se espera cuál va a ser la decisión final del Congreso. ¿Qué opina usted de lo dicho por las congresistas? Hace poco se posicionó el primer presidente de izquierda en mi país. Entonces, una congresista, como ustedes acaban de ver en el video, pasó una propuesta para que las iglesias empiecen a pagar impuestos. Como creo que sucede en la mayoría de países acá en Latinoamérica, las iglesias son entidades sin ánimo de lucro. Es decir, que como no son empresas o no son corporaciones que buscan enriquecerse, por lo tanto no pagan impuestos. Digamos que esto en teoría es bastante razonable, puesto que si son una entidad que ayuda al bien común o ayuda a las demás personas, pues estar exentos de pagar impuestos ayuda a que se pueda alcanzar a más gente, pues en pro de que tengan una mejor calidad de vida. El problema es que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Para no entrar en el debate interminable si el diezmo es bíblico o no es bíblico, voy a hacer simplemente una breve exposición de lo que es el diezmo y por qué actualmente algunas iglesias pagan diezmo, puesto que no todas pagan diezmo. Entonces, antiguamente cuando estaba el pueblo de Israel y estaba el tabernáculo, se suponía que habían tres lugares principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, que era el que estaba, por así decirlo, en presencia de Dios. Estos sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y en la época de Moisés o en el Antiguo Testamento, el diezmo tenía tres requisitos principales o tenía tres objetivos principales. El primero era para mantener a las viudas y los huérfanos. El segundo era para sostener al pueblo de Israel cuando había escasez. Como ustedes saben, no todo el año se puede sembrar, etc. Entonces, cuando había escasez, se guardaba en el alfolí el alimento, que ese era el diezmo en esa época, y se sacaba para repartir al pueblo, pues cuando había escasez, para que no se murieran de hambre. Y finalmente, el diezmo era también para sostener pues a los sacerdotes, ya que como ellos no trabajaban, sino que su labor era, por así decirlo, espiritual, entonces también era para sostenerlo a ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? Resulta que actualmente muchos de los que no diezman no lo hacen por dos razones. Incluso para los que no sepan, el judaísmo no diezma, o la gran mayoría no diezma. ¿Por qué razón? Porque después de la destrucción del templo de Jerusalén, al perderse tal vez documentos importantes y genealogías, actualmente no hay tribu de Leví. Entonces no hay sacerdocio, y como no hay sacerdotes, pues no hay a quien darle el diezmo. Este es como el argumento principal de los que no dan el diezmo actualmente. También el otro argumento es el siguiente. Resulta que cuando se empezó a crear o empezó a surgir la iglesia de Jesucristo, de que compartía y explicaba el evangelio, etc., el evangelio dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Entonces, partiendo de ese punto, se supone que las personas empezaban o debían dar no por necesidad y no de forma obligada, sino únicamente de forma voluntaria. Entonces, teniendo claro esto, la idea principal del diezmo, de las ofrendas en el Nuevo Testamento, era que cada uno dentro de la iglesia pues tuviera que comer o pudiera sostenerse a sí mismo, pudiera de pronto contribuir la iglesia para que estas personas no pasaran necesidad. Básicamente la iglesia era bastante altruista. Esto es lo que, por así decirlo, es la idea principal del evangelio.
Si nosotros consideráramos actualmente que el cristianismo es verdad y que las iglesias funcionan en pro del bienestar de la sociedad, esto es lo que debería suceder actualmente. Que las iglesias, todo lo que obtengan de los diezmos, ofrendas, etcétera, obtengan una parte, obviamente para sostener al pastor, que es por así decirlo, el que administra, y el resto se le da a los pobres. Debería ser, si nosotros consideramos el Antiguo Testamento y el Nuevo, es básicamente lo que se debe hacer, puesto que el pastor es quien da la supuesta ayuda o el alimento espiritual, como lo quieran llamar. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? La iglesia donde yo estaba era una iglesia interdenominacional, es decir, que no tenía una denominación establecida. Sin embargo, toda su doctrina era doctrina pentecostal. Ahora, teniendo claro esto, la iglesia donde yo estaba era una de esas mega iglesias acá de mi país. Es una de esas iglesias grandes que tienen sedes por todo el país. La iglesia principal se encuentra en Bogotá, que es donde yo vivo. ¿Y qué es lo que hacen estas iglesias? Pues resulta que la iglesia principal, que es la que tiene el nombre y sostiene todo, pues es a donde llegan todos los diezmos de todas las iglesias. Por ponerles un ejemplo, ustedes montan una iglesia con el nombre de esa iglesia, ¿cierto? La iglesia pequeña debe dar diezmo sobre diezmo. Es decir, que debe dar el 10% de lo que le entra a esa iglesia y enviárselo a la iglesia principal. Yo estaba en una de las iglesias de esta denominación, pero no era la principal. Yo estaba en una sede también acá en Bogotá. Y esta sede le pasaba a la iglesia principal alrededor de 30 millones de pesos al mes. Estamos hablando de alrededor de unos $7,000 mensuales. Entonces, démonos cuenta de que esto solamente era de una de las iglesias alternas a la principal. Entonces, ponte a pensar cuánta plata recibía de todas las iglesias a nivel nacional. Obviamente habían unas mucho más pequeñitas. Sin embargo, habían otras que también eran muy grandes. Entonces date cuenta que a esta iglesia posiblemente le entraban más de 1.000 millones de pesos al mes. Entonces lo más lógico es que todo este dinero, la gran mayoría de este dinero, se utilizara pues para el bien social o para contribuir en el pro pues de la sociedad, que en nuestro país la desigualdad y el hambre es bastante grande. Pero resulta que no, la gran mayoría de este dinero se va para el bolsillo de sus dirigentes. En camionetas grandes, en fincas, en caballos de 80 millones de pesos, lujitos que tienen los pastores de nuestras congregaciones. Entonces esto me hizo empezar a evaluar y a cuestionar qué se hace con el dinero y qué es lo que debe hacer una persona metida en estas iglesias. Y resulta que esto no tiene ningún sentido objetivo. Ponte a pensar lo siguiente, aunque yo nunca lo he comentado, yo ya era ateo cuando estaba todavía en la iglesia. Y cuando yo estaba en la iglesia yo era servidor de escuela dominical. Y dentro de la iglesia, nosotros como servidores de escuela dominical teníamos uniforme, y todos los servidores de la iglesia, los que estaban en evangelismo, en ministración, en liberación, en escuela dominical, etcétera, todos nosotros debíamos comprar nuestro propio uniforme. La iglesia no nos daba nada de uniforme. Cuando tocaba comprar algún implemento, entre nosotros hacíamos colectas para poder comprar ese implemento. Cuando de pronto un niño, como les digo, yo estaba en escuela dominical, cuando de pronto llegaba una mamita y nos decía que no tenían que comer o que estaban mal económicamente, etcétera, lo que hacíamos nosotros como servidores era hacer una colecta y darle a esa mamita pues para que tuvieran el alimento. Obviamente, si tú te pones a pensar de forma objetiva, esto es totalmente absurdo. Ese no es nuestro deber, puesto que se supone que todos estábamos dando el diezmo. Entonces, ¿por qué razón pasaba este tipo de cosas? No tiene sentido. Yo llegué al punto de quiebre porque, como yo te digo, yo ya era ateo, sin embargo seguía sirviendo porque pues yo quería a los niños, y aparte de eso había una crisis emocional y de identidad en el cual me quería salir, pero no era todavía capaz de hacerlo, pues porque ahí estaba toda mi vida. Entonces resulta que cuando llegamos a pandemia y la situación económica, tanto para todo el país como para todo el mundo, empezó a ser difícil. ¿Qué es lo que debería hacer una iglesia en ese tiempo de escasez? Recordemos el Antiguo Testamento. Cuando llegaba la época de escasez, lo que hacía el pueblo de Israel o los sacerdotes era, como habían guardado todos los diezmos en el alfolí, en ese tiempo de escasez se le repartía a los pobres o se le repartía a las personas que lo necesitaban, puesto que no se podía sembrar. Si lo vemos de la misma forma actualmente, lo que debería haber hecho la iglesia en ese momento de escasez, pues era haber repartido todo el dinero que tenían entre las personas de la iglesia que tenían necesidad.
y entre todos los que pasamos de pronto un momento de dificultad económica en esa iglesia. ¿Y qué creen que sucedió? Pues resulta que a los que ayudaron fue realmente muy pocos. Entre nosotros, como les digo nuevamente, habían personas que no tenían para comer durante el tiempo de pandemia y nos tocaba a nosotros como servidores ayudarles a esas personas, puesto que la iglesia jamás se comunicó con absolutamente nadie para decir, oigan, ustedes están bien, necesitan algo, etcétera. Simplemente ellos hicieron oídos sordos y toda la plata que les seguían llegando, la seguían amasando y la seguían enviando a la iglesia principal. Entonces démonos cuenta que actualmente el diezmo, tanto bíblicamente, si lo consideramos, obviamente le estoy hablando acá de forma superficial, no estoy mencionando versículos concretos, que el versículo tal, no, simplemente de forma superficial. Pero digamos las iglesias actuales que no cobran diezmo entenderán a lo que yo me refiero. Básicamente actualmente el diezmo es totalmente absurdo y el hecho de que una iglesia pague impuestos es lo más razonable que puede haber. Obviamente tú verás iglesias que dirán que no, que cómo van a pagar si nuestra congregación es sin ánimo de lucro, pero esto es una total mentira. Y si alguna vez fuiste a una iglesia de estas mega iglesias grandes, te darás cuenta que esto es totalmente falso. Lo que ellos hacen es enriquecerse a costa de la necesidad de los demás. Yo fui uno de esos incautos hasta cierto punto. Obviamente ya después a lo último, entre más iba dejando de creer, menos dinero fui dando. Pero sin embargo, cuando uno llega a un punto en el que abre los ojos, uno no quiere lo mismo para las otras personas. Entonces lo ideal, obviamente, manteniendo la coherencia legal de que la religión es algo libre. Cada quien puede creer en lo que quiera y puede hacer los cultos que quiera. Pero en sí mismo una iglesia que pida diezmos debería pagar impuestos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esto fue una pequeña reflexión de cuestiones del diezmo que suceden acá en mi país, que supongo, no creo que esté muy alejado en otros países. Hay mega iglesias que están realmente, como se dice vulgarmente, podridos en plata y no ayudan a absolutamente nadie. Y esto se debe acabar. ¿Y de qué forma se acaba esto? No prohibiendo, sino simplemente alimentando el pensamiento crítico para que las personas por sí mismos dejen de creer en esto y dejen de hacer estas cosas. ¿Por qué alimentar o llenar los bolsillos del pastor si cuando realmente lo va a necesitar el pueblo o sus congregantes, sus ovejas, no lo van a invertir en ellos? Simplemente van a amasar la plata para ellos y el resto que se muera de hambre. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final y hasta pronto.